Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Estamos como todos los miércoles a las 5:30 en su programa Descubriendo el Mundo. Vamos a seguir platicando de todos estos temas tan interesantes de los que hemos estado platicando. Ya ven que me quedé la semana pasada, les estaba yo platicando de lo que fue la llamada Guerra Fría, ¿sí? Que fue la que definió el mundo de la posguerra, así acabando la Segunda Guerra Mundial en 1945. Les estaba yo diciendo que no había terminado la guerra todavía y ya se estaban repartiendo el mundo las potencias ganadoras, que fueron básicamente Estados Unidos y Rusia, que decidieron que, pues ahí hicieron sus arreglos, esta parte del mundo te toca a ti, esta me toca a mí, y pues básicamente así fue. Y ese estado de las cosas se mantuvo durante más de 40 años, ¿no? Hasta que se colapsó la Unión Soviética en 1989, empezando por ahí, 1990, 91 fue cuando sucedió todo eso. Y el caso es que les estaba yo también diciendo la semana pasada que esta llamada Guerra Fría afectó ultimadamente a todo el resto del planeta. Les estaba yo diciendo que en realidad no eran dos países los que se estaban enfrentando, eran más que nada dos ideologías, ¿no? Dos maneras de comprender o tratar de entender lo que es el sistema económico, político, social, ¿no? Alguien podría decir, eran dos maneras diferentes de entender la vida. Alguien podría decir eso, aunque en realidad no tanto así. Ahorita me voy a explicar. Bien, resulta que por una parte estaba el sistema capitalista, ya hablaremos del capitalismo también. El caso es que este sistema capitalista era Estados Unidos y el resto de los países europeos, Europa del Oeste, los que principalmente lo estaban defendiendo este sistema. Y por otro lado, el sistema comunista, que era Rusia y el bloque soviético. También les había yo comentado en alguna de las últimas sesiones cómo este mensaje original del comunismo, ¿sí? El comunismo que proponía, por ejemplo, Marx en el siglo XIX, más que comunismo era un socialismo. Estos son diferencias un poco sutiles, pero hay diferencias. Marx proponía un socialismo y de repente cuando en Rusia hay una revolución, ya ven ustedes que ya hablamos también bastante de todo esto, cuando la tiranía de los zares y todo un estado de las cosas, una pequeñísima parte de la población la que se beneficiaba, y pues ya era un estado de las cosas que la gente ya no aguantaba y hay una revolución. Y a partir de esta revolución se implanta este nuevo sistema económico, el comunismo. La gente, algunas de las personas, no todos, pero algunas de las personas que hicieron esa revolución sí venían con grandes ideales. Realmente su objetivo era crear una sociedad mejor, ¿sí? Que esa riqueza, cualquiera que sea la riqueza que hay en una sociedad, que se reparta más equitativamente y que no haya unas diferencias abismales entre unas cuantas personas que tienen todo el poder y los privilegios y la mayor parte de la población que se están muriendo de hambre. Entonces ellos tenían realmente este ideal de que hubiera una mayor justicia social, lo que sea que eso signifique. Bueno, pero resulta que ese ideal en la realidad nunca se pudo llevar a la práctica. Muy rápidamente ese ideal fue secuestrado, por decirlo de esta manera, por algunas personas que lo único que les interesaba era de nuevo su beneficio personal. Ya también esto ya se los había comentado, como por ejemplo Lenin, desde antes de que se muriera, ya se estaba muriendo, y él vio que todo este movimiento estaba siendo manipulado y secuestrado por Stalin. Y hasta trató de impedir su ascenso, pero ya era demasiado tarde. Lenin ya estaba muriendo y a Stalin ya nadie lo paraba. Y cuando Stalin se hizo del poder, él se llevó todo este asunto por donde él quiso, ¿sí? Últimamente todo este asunto del comunismo se convirtió en una dictadura quizás hasta peor de la que estaba anteriormente con los zares. Ya también hablamos de las purgas de Stalin, millones de personas muertas por todos lados, porque este señor quería concentrar todo el poder en sus manos.
Entonces, de dientes para afuera seguían hablando del comunismo, pero en realidad el sistema se convirtió en una dictadura como cualquier otra, lo que se le llamó la dictadura del proletariado, en nombre del proletariado, pero era una dictadura, era una jerarquía, hasta mero arriba estaba Stalin y de ahí todos los demás, y a fin de cuentas el pueblo resultó estar igual que siempre, ¿no? Amolado. Cuando nos ponemos a ver las cosas desde este punto de vista, nos damos cuenta que las diferencias, ¿sí? Las famosas diferencias entre el sistema capitalista y el sistema comunista, a pesar de que en los discursos parecía que eran cosas radicalmente distintas, pero en el fondo nos damos cuenta que estos dos sistemas eran bastante similares, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. El capitalismo consiste en la generación de riqueza y esta riqueza está en manos privadas. Bajo el capitalismo, toda la riqueza que se genera, una vez que el capitalista paga sus impuestos, ya todo el resto se le queda y nadie se los toca. En el comunismo, la riqueza que se genera, todos los mecanismos de producción están en manos del Estado. Entonces, así como sucedió en la práctica, así como lo llevó Stalin y como sucedió en la práctica, el tan famoso comunismo resultó ser un capitalismo de Estado. Así también se le puede considerar un capitalismo de Estado en el que todos los beneficios iban hacia el Estado y hacia una jerarquía que era la que dominaba ese sistema. Entonces, en el fondo de lo que se trataba era de producir a costas de el sudor y de la sangre de los trabajadores, porque a fin de cuentas así era, y todos los beneficios iban hacia una minoría. Y esto era lo mismo, ya fuera bajo el sistema capitalista o bajo el sistema comunista. Cuando nos podemos analizar más a fondo, entonces resulta que las diferencias no eran tantas. Por decirlo así, eran los dos lados de la misma moneda, ¿no? Cambiaban las formas, cambiaban los discursos, cambiaba la faramalla, lo que se dice, pero en el fondo, últimamente resultó ser la misma gata, pero revolcada. Entonces, a fin de cuentas, ambos sistemas tenían la misma ideología de fondo. La ideología de fondo era, de lo que ya les he hablado en otras ocasiones, era esta idea del progreso, ¿verdad? Del progreso que puede seguir indefinidamente. La idea era tener más y más, que el pueblo siga trabajando, explotar a la gente de alguna manera o de otra. ¿Y quiénes son los que se terminan beneficiando? Pues únicamente los que están hasta mero arriba de este sistema. Entonces, últimamente, el sistema comunista, analizándolo con la perspectiva que da el tiempo y fríamente analizado, el sistema comunista tal como sucedió allá en la Unión Soviética, se vino todo para abajo, ¿no? Se colapsó y así tenía que haber sido, ¿no? Porque se alejaron completamente de lo que había sido el ideal de los escritores de Marx 200 años antes o de los que originaron ese asunto. Pues últimamente todo eso no sucedió, ¿no? Entonces, tal como sucedió esta dictadura del proletariado o lo que haya sido, finalmente se colapsó por su propio peso. Y la Unión Soviética se convirtió en una burocracia espantosa, así, pero realmente una burocracia de que, una jerarquía de que nadie podía hacer nada si no lo autorizaba el que estaba hasta arriba. Un sistema que va en contra de la naturaleza del ser humano, pues no se puede mantener eternamente. Entonces, últimamente se colapsó. Y eso, cuando sucedió, en 1989 fue cuando cayó el muro de Berlín. En 1990-91 era cuando este señor Gorbachev en la Unión Soviética empezó a hacer todas sus reformas que ya eran inevitable hacerlas. Y fue cuando la Unión Soviética se vino completamente para abajo. Con un, ¿cómo decirlo? Se cayó por su propio peso y con una zancadilla que le puso Estados Unidos por ahí también. Estados Unidos pues ya sabía que todo esto estaba sucediendo. Entonces por todos lados bloquearon, hicieron todo un rollo y sucedió lo que tenía que suceder. El asunto de lo que quiero hablar ahorita también es que cuando nos ponemos a ver lo que ha sido la historia del planeta Tierra desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, desde la posguerra, de 1945 para acá, han pasado casi 70 años, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, casi 70 años. Y aquí, independientemente de los sistemas políticos, incluso de los sistemas económicos, independientemente de todo eso, cuando nos ponemos a ver el trayecto de lo que ha sido la civilización humana, nos ponemos a verlo,
nos damos cuenta de algunas grandes tendencias, de las grandes tendencias de lo que está pasando en nuestro mundo contemporáneo. Y las tendencias que no podemos dejar de ver son las siguientes, son las que me interesa comentar ahorita. En primer lugar, la población humana que ha ido creciendo a un ritmo cada vez mayor. Esto es muy importante. En 1945, la población del planeta eran aproximadamente un poquito menos de 2.500 millones de personas. En 1945. Eran 2.400 y tantos. Vamos a poner 2.500 millones de personas. Menos de 70 años después, ahorita en el 2013, somos casi el triple. Y ahorita ya estamos pegándole a los 7.200 millones de personas. Por ahí 7.150 o no sé exactamente. Le estamos pegando ahorita a los 7.200 millones de personas. O sea que en un lapso de 68 años, casi 70 años, la población del planeta se ha prácticamente triplicado. Esta es una tendencia que no podemos ignorar. Este crecimiento desmedido de la población exponencial. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la población iba creciendo lentamente. Siempre ha habido un ritmo de crecimiento y de repente de 150 o 200 años para acá fue cuando se disparó para arriba. Y de los últimos 50 o 60 años para acá, agarró un ritmo todavía mayor. Entonces, el impacto que toda esta población tiene en el medio ambiente ha ido creciendo cada vez más. También está el asunto esto es lo que se suele decir, que en los últimos 50 o 60 años, vamos a suponer desde que terminó la Segunda Guerra Mundial para acá, no son ni 70 años, la especie humana nos las hemos arreglado para alterar más el medio ambiente que nos rodea, el mundo que nos rodea, que en toda la historia previa de la humanidad. Durante 200.000 años que hemos existido como especie, o durante 10.000 años que ha existido la agricultura, o durante 6.000 años que han existido ese fenómeno que se llama civilización, la cantidad de seres humanos que han existido, siempre hemos tenido un impacto en el medio ambiente. Todo ser vivo lo tiene. Bueno, pues ese impacto era mayor o menor, pero se mantenía dentro de ciertos límites. Y de repente, de 70 años para acá, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, ese impacto ha ido creciendo cada vez más y más y más. Y, como les estoy diciendo, de la Segunda Guerra Mundial para acá, hemos alterado más el medio ambiente que en toda la historia previa de la humanidad. Y esto tiene, y puede tener, y va a tener graves consecuencias. De esto vamos a seguir hablando ahorita, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner una breve melodía. Estamos tratando de conocer nuestro mundo y la música es una manera de conocerlo. Esta es una canción que puede ser de Australia. Realmente no sé de dónde sea, pero puede ser de Australia porque el instrumento que se utiliza es un instrumento australiano que se llama el didgeridoo. Este es un instrumento que inventaron los aborígenes de Australia y que ellos lo utilizaron desde siempre, pero que últimamente, 2 o 3 décadas para acá, su uso se empezó a extender por todos lados y ahorita ya hay mucha gente que lo toca. Entonces, esta canción puede ser de Australia, pero puede ser de cualquier otro lado, pero el instrumento es originalmente australiano. Vamos a escuchar esta canción.
Bueno, pues de repente la población empezó a crecer. Esto no es de que en épocas anteriores la gente no haya tenido todos los hijos que pudiera tener. En todas las épocas la gente tiende a tener la mayor cantidad de hijos que puede tener, pero en otras épocas la mortalidad era bastante mayor, la mortalidad en todas las edades. Había mortalidad infantil que era bastante grande, luego había enfermedades, había pestes. La guerra también es una plaga. El asunto es que el crecimiento poblacional siempre era más bien lento. En algunas partes podía ser mayor, en algunas regiones, hay regiones donde la tierra produce bastante, donde no hay guerras o lo que sea, y la gente tiende a crecer, la población tiende a crecer, y hasta que se acaban con todos los recursos naturales, entonces después vienen las guerras, y vienen las hambrunas, y vienen lo que sea. Pero en conjunto en todo el planeta, pues la población tendía a crecer lentamente, ¿no? Y el caso es que de 150 años para acá es que la curva, cuando uno ve la curva de la población a lo largo de los siglos, de repente se disparó para arriba. Ahorita la población está aumentando algo así como 90 millones de personas al año, que es bastante, es realmente dramático. No solo eso, sino que no solo es la población la que crece, sino son las necesidades de la gente. Ahorita ya el nivel de vida que tiene una buena parte de la población, digo, hay cantidad de gente que está muriendo de hambre, por supuesto que la hay, y eso es una tragedia. El caso es que no solo es la población la que crece, también las necesidades de recursos, las fábricas. Ahorita hay millones y millones de fábricas por todos lados, hay automóviles y vehículos de motor por todos lados, hay algo así como 1,000 millones de automóviles en el mundo, que se necesita construir carreteras, se necesita construir, o sea, simplemente para mantener el nivel de civilización entre comillas, ¿no? El nivel de civilización que tenemos actualmente, ¿no? El nivel de necesidades que tenemos actualmente. Se necesita una enorme cantidad de recursos. Necesitamos todo tipo de recursos. Necesitamos, por una parte, alimentos, por supuesto. La gente necesita comer. Necesitamos una gran cantidad de alimentos, pero necesitamos también recursos de todo tipo. Necesitamos metales, necesitamos minerales, necesitamos el agua. El agua es un recurso indispensable. Necesitamos madera, necesitamos los bosques, necesitamos todo lo que encontramos a nuestro paso. Y el asunto es que este impacto se ha ido haciendo cada vez mayor. Actualmente ya como que nuestra especie, como que el planeta ya nos quedó chiquito, este planeta Tierra. Se dice que si toda la gente tuviera el nivel de vida que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, necesitaríamos unos 3 o 4 planetas Tierra. Y toda la gente quiere tener ese nivel de vida, aunque no todo el mundo lo consigue. Este planeta parece que ya nos quedó chico, de hecho es un planeta finito y no es demasiado grande. Entonces, nos estamos acabando todos los recursos pesqueros, por ejemplo, en el mar estamos acabando literalmente con la vida de los mares. Todavía no llegamos al punto que no quede un solo pez, pero así como van las cosas, ¿qué tanto puede faltar? Los bosques del planeta, nos estamos echando las selvas tropicales a un ritmo impresionante, realmente impresionante. Aquí en México, sin ir muy lejos, aquí en México, algo así como el 70-80% de los bosques tropicales que había hace 70 años, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ya desaparecieron. Lo que queda de bosque tropical es un rinconcito allá en Tabasco, en Chiapas, en la selva Lacandona, y párale de contar. Y así es en todos lados. En Indonesia, por ejemplo, Borneo era una isla completamente cubierta de bosque. Y ahorita ya todo ese bosque ya se lo echaron. De Borneo, del bosque original, ha de quedar el 10% o 15% o algo así. Haití, por ejemplo, Haití era una isla, cuando llegaron los españoles era un vergel, era un verdadero paraíso tropical. Ahorita Haití es uno de los lugares más deforestados del planeta. Así es en todos lados. Esa necesidad que tenemos de seguir creciendo y tener más y más y más. Y esto ha creado un enorme impacto en los ecosistemas del planeta. Al punto que ya, esto es verdaderamente impresionante, que ya estamos provocando un cambio climático a escala global, que de hecho ya está sucediendo. Ya los casquetes polares están empezando a fundir, quizás a esto todavía le falta varias décadas para que empecemos a ver realmente, que nos demos cuenta que hay una situación. Los científicos ya se dan cuenta de que hay una situación, aunque la mayor parte de la gente prefiere ignorar estos asuntos. Cuando uno le habla a la gente así en general de estas cosas, la gente prefiere no pensar en estas cosas. Lamentablemente, esto ya es
otra cuestión, pero lamentablemente nosotros como especie no estamos programados para pensar a largo plazo. Vamos, ni siquiera a mediano plazo. Vamos, ni siquiera a corto plazo. Digo, 20 años, 30 años realmente nos parece mucho tiempo. Creemos que 20 o 30 años es mucho tiempo. No es nada. 20 o 30 años no es absolutamente nada. Pero somos completamente incapaces ni siquiera de pensar de aquí a 20 o 30 años. Así como especie, lo único que pensamos es nuestras necesidades inmediatas. El asunto es que hay toda una situación que está llegando a un punto de ruptura, ¿sí? A un punto crítico. Así como van las cosas, es imposible que esto se pueda seguir manteniendo indefinidamente. Es imposible. Por más que queramos, necesitaríamos otros varios planetas Tierra, simplemente para poder mantener nuestros estilos de vida y el incremento de la población así como va. Y pues eso es imposible. Entonces, la situación se está aproximando lentamente o rápidamente, según el punto de vista, a una fase crítica. Y el asunto es que, para retomar lo que le estaba diciendo en la primera parte de este programa, estos sistemas económicos y estas ideologías que se estaban enfrentando en la posguerra, el comunismo por un lado, el capitalismo por otro lado, pues a fin de cuentas, como le estaba yo diciendo, resultan ser bastante similares. Quizás a primera vista parecían que eran sistemas completamente diferentes, pero en el fondo los dos sistemas están basados en la explotación de todos los recursos naturales que se puedan para seguir alimentando a ese dios del progreso, para tener más y más y seguir creciendo y creciendo y siempre creyendo que no hay límites. Cuando el comunismo se colapsó, queda el capitalismo como ideología imperante, que ahorita está desatado completamente y que no va a parar hasta que de plano no acabemos con todo. Yo creo que en algún momento cuando acabemos prácticamente con la vida de los océanos, hay un dato aquí interesante, que algo así como el 80 o 90% de todos los grandes cetáceos, de todos los grandes animales que hay en el océano, eso incluye ballenas, incluye tiburones, incluye tortugas gigantes, incluye lo que sea, que el 80 o 90% de todos los grandes animales del océano ya desaparecieron. Vamos a acabar con todos los bosques, vamos a acabar con todo. Entonces, ¿realmente creemos que podemos seguir a este paso y que nosotros o que nuestros hijos no van a sufrir las consecuencias? Como seres humanos tenemos una enorme capacidad para crearnos toda clase de argumentos para no ver la realidad. Con tal de no ver la realidad, nos escondemos en nuestros mundos de fantasía, en nuestras telenovelas, en nuestros partidos de fútbol, en lo que sea, en nuestras actividades diarias, pero somos incapaces de ver un poquito hacia adelante. Entonces, yo diría que de esto ya les seguiré hablando en otras ocasiones, pero que en algún momento vamos a tener que empezar realmente a reaccionar, ¿verdad? A darnos cuenta de qué es lo que está pasando. A estas alturas del partido, el deterioro ecológico ya está tan avanzado en todas partes. Esto lo podemos ver en nuestro municipio, lo podemos ver en nuestro estado, lo podemos ver en nuestro país, lo podemos ver a nivel planetario, nos podemos ver en donde quiera que vayamos. Que a estas alturas del partido, yo diría que el énfasis de nuestra civilización, el énfasis de todos nosotros debería de ser simplemente en tratar de conservar lo que todavía tenemos de mundo natural, ¿sí? No podemos seguir destruyendo el mundo natural y pensar que no va a haber consecuencias. Bueno, pues resulta que ya se me acabó el tiempo. De todo esto hay bastante de qué hablar, ¿eh? Ya hablaremos en otra ocasión, como ya les he hablado anteriormente también. Yo me despido y los voy a dejar con otra canción. Esta es una canción completamente diferente. Esta es una canción de los monjes de un monasterio en el desierto. Me parece que es de Siria o de algún lado de estos. Es una canción de cantos tipo gregorianos, pero son de Medio Oriente, porque los cantos gregorianos son más bien como de Europa. Estos son cantos de un monasterio de Medio Oriente. Vamos a escucharlo, es bastante breve, no dura más de 2 o 3 minutos, pero es otro tipo de música completamente diferente. Bueno, pues yo me despido, este fue su programa Descubriendo el Mundo y nos estamos escuchando la semana próxima.
Agarun na jama roti ba